Nos habíamos referido a esta segunda parte, si bien estamos entrando en el tema del yin y el yang. eh, Habíamos hablado justamente que existen 7 vórtices magnéticos que se conectan entre sí, entre las 7 glándulas que tenemos en el cuerpo y que se encuentran distribuidas en estas ruedas magnéticas, o bien llamamos vórtices magnéticos, que van enviando señales a todo el cuerpo. Y esto, justamente estos mensajes enviados a través de medios que tiene el cuerpo, así como son los tejidos nerviosos, se van, digamos, distribuyendo a través del organismo con respecto a lo que cada uno vibra dimensionalmente. Y en esto las experiencias nos han dado un entendimiento sobre este funcionamiento en el planeta o dentro de la naturaleza con respecto a una de las tantas experiencias que se tuvieron, o puntuales experiencias que se tuvieron en Argentina, donde veíamos en meditación con respecto a los trabajos espirituales sobre la intención, donde hay una figura de intención con respecto a la responsabilidad y con respecto al compromiso espiritual propiamente dicho, y no por una cuestión, digamos, de un orden simplemente de creencia, sino de estar seguros internamente de que podemos accionar a través de, digamos, del corazón mismo, porque el corazón se conecta a través de otros corazones que existen o están existencialmente dentro de algunos puntos energéticos que tiene el planeta. Y en esto uno de los puntos fue el Cerro Leones. Fue una primera experiencia que nos marcó bastante con respecto al sentido de cómo viajaban y corrían las energías. Y en esto participan, no solamente participa, digamos, la parte material, porque hay un entrelace material y universal, y eso lo vimos en estos trabajos que se hicieron con respecto a los lugares que estaban marcados existencialmente por, obviamente, seres intraterrenos y extraterrestres. Si bien participan algunas cuestiones con respecto a estos mundos, en sí esto justamente está enfocado en este despertar de conciencia de esto que vendríamos a ser, digamos, como un enlace universo físico espiritual. Este enlace justamente está dado en relación a que las energías, digamos, habíamos hablado que Dios se conecta, digamos, de una forma directa, atravesando todos los planos, y justamente esa es la motivación, digamos, que mueven todas las cosas a nivel cósmico. Y como todo participa de los movimientos en donde nos vamos adaptando y vamos entendiendo de estos ropajes humanos espirituales, pieles, cuerpos, o como nosotros los querramos llamar, dentro de la naturaleza, así se expresa también en todos los sentidos en donde nosotros nos encontramos, que encausan nuestras vidas. Y con respecto a estas prioridades, vamos viajando justamente en esa búsqueda que hace la mente para asentarse o poner bases sobre cosas que aún debemos trascender como, digamos, como personas puestos en este mundo. Y justamente hablamos de la parte material con los sucesos espirituales, femeninos, masculinos, el yin y el yang, como lo llamamos, o con respecto a la parte material propiamente dicha y a la parte espiritual propiamente dicha. Y cada uno se encuentra en el lugar que le corresponde, como venimos diciendo. Nadie está, digamos,
nadie tiene por qué creer en ciertas cosas si todavía aún no ha tenido la experiencia ni las relaciones con respecto a este mundo o a estos mundos en donde existimos entre planos, o en los lugares donde nos movemos. Cuando hablamos de tercera dimensión con respecto a los mundos ordinarios o comunes, el ser vibra con ese estado de conciencia glandular en que se relaciona justamente el cuerpo en esta dimensión, y en esta misma madurez espiritual las funciones mentales sobre estos vehículos hacen al ser vibrar, digamos, en cada uno de sus cuerpos, y hablamos justamente de los cuerpos astrales y de las glándulas que se conectan a estos cuerpos. Vibrando en esa primera dimensión que es, digamos, la glándula coccidia, o las formas, digamos, que tiene el coxis, justamente conectarse con la parte sexual, justamente en estos casos, digamos, en la parte material se originan espejos que se generan de unos hacia otros como una especie de reflejo, para comprender estas fórmulas imantadas que, digamos, de rechazarse o atraerse, y en estas formas justamente negativas de estos procesos es en parte la comprensión de algo velado o algo aún no revelado, en donde, digamos, como un ejemplo de cámara fotográfica, vemos el interior de lo que se refleja de los afueras, pero en una forma invertida. Y esto, con los aspectos positivos, digamos, o el revelado, digamos, de los aspectos positivos, el entendimiento. Aunque, digamos, lo negativo y lo positivo, ambas cosas aparentemente son diferentes, en sí se relacionan y se expresan en una forma muy parecida, aunque lo veamos, obviamente todo lo contrario, si bien son diferentes, pero en algún lugar se tocan, ¿no? De alguna forma, por eso abiertos y cerrados se unen para dar este entendimiento a nivel universal. Y en cada digamos, procesos en los cuales cada uno va viviendo, en donde se va expresando todo esto que nosotros tomamos como una verdad, una pequeña verdad, no una verdad absoluta, justamente entre estas interrelaciones universales, porque son universales en el caso de que se unen aquí en la Tierra, no quiere decir que seamos solamente físicos, sino que sí hay una interrelación universal con respecto a la inteligencia, donde vamos comprendiendo que hay que aprender a descubrirse unos a otros para descubrir capacidades nuevas. Dejar de lado un poco la parte más de la necesidad todavía como un orden primario, primitivo, volvemos a la parte sexual, que a veces tira hacia abajo, por eso hay que elevar estos estados, digamos, hacia arriba del corazón para poder proyectarse y poder proyectar del corazón hacia arriba hacia las energías suprafísicas más importantes, que es justamente ese mismo entendimiento. Si no salimos de las formas de los mundos más bajos, es inevitable volver a repetir una y otra vez los errores que cometemos, porque justamente es un acicalamiento, es un descubrimiento, así funcionamos entre errores y aciertos, y es descubrirnos a nosotros sin seguir dando vueltas en las mismas causas que hacen, digamos, a una vida rutinaria y común con respecto a no salir de ese lugar. Y justamente tiene que ver con los adormecimientos. Entonces, por acción, si somos masculinos, estamos justamente compenetrados en esta primer glándula que es la sexual,
y estamos o sea, contemplando solamente o vibrando en este aspecto, en esta primera glándula, estaremos atraídos justamente por la materia y justamente la primera glándula pertenece a lo femenino y en sí nos relacionaría con, digamos, ese aspecto, o sea, por eso mismo somos atraídos hacia esa forma. Y por el lado que nos asume a la Tierra o la conexión a este primer plano, si somos femeninos estaremos vibrando en lo masculino y viceversa. El primer nivel en donde la glándula sexual o la coxidia habla con respecto a los deseos o las emociones, el emocional del mundo, del lado digamos más digamos de tercera dimensión en estos aspectos con respecto justamente a todos los planos digamos en donde vibramos en el cuerpo, justamente está toda la parte en el cual tenemos que digerir justamente y nos identifica con un color y este color nos identifica con una vibración en donde las glándulas tienen un porqué de ser con respecto justamente a conectarse a través de estas dos energías que son las del Yin y el Yang, que son la energía del Kundalini, como bien se la conoce espiritualmente y astralmente, que corre por la columna vertebral de cada ser humano, como corre por la columna vertebral de la cordillera de los Andes. Y en esto aprecio un poco las experiencias con respecto a los estados en donde nosotros trabajamos puntualmente en ciertos lugares donde se acupuntura la energía espiritual y corre desde esa energía espiritual, corre a través de los chakras planetarios. Y estas energías en sí son conectores. Cuando trabajan ciertas energías, conectan con esta, digamos, esta cadena montañosa que vendría a ser la columna vertebral del planeta. Y esas experiencias nos llevaron a entender de que también se producen, digamos, como una retroalimentación de energía, en donde nosotros espiritualmente estamos ayudando a estos procesos glandulares, ¿no? Como pequeños seres o pequeñas partículas, digamos, como un elemento de curación, ¿no es cierto? Y en esto hablamos de la parte psíquica de la humanidad con respecto a lo que tenemos que cambiar desde un orden mental hacia un orden justamente espiritual y volvemos al tema del corazón. Cuando trabajamos estas energías en diferentes lugares en el sur de Argentina, justamente Neuquén es una de las partes de los cuales trabajamos en ciertas zonas montañosas, dirigidos justamente por este orden en donde sabíamos que teníamos que hacer ciertas tareas, pero no comprendíamos todavía, fue un paso a paso, un entendimiento en el lugar, una aceptación y una percepción con respecto justamente a estar conscientes de lo que se nos decía, y en esto tenía mucho que ver el silencio en cada uno de nosotros y el respeto con lo que íbamos a, digamos, a tocar, los puntos que íbamos a tocar, sin perder ninguna cuestión de estos mandatos hacia estos lugares. ¿Por qué? Porque hay lugares colapsados que están trabados en sí, y bueno, esto lo que tenemos que hacer es destrabarlos, ser conscientes de que vamos a hacer una tarea positiva, justamente, y tiene que ver con las entonaciones musicales. Entonaciones musicales tiene que ver con nuestros colores, tiene que ver con nuestras causas, tiene que ver con nuestro entendimiento, nuestra evolución, y con respecto a los espacios-tiempos que tiene cada una de estas causas de los cuales vamos actuando, y corresponde también a una especie de nota de entonación que también tiene un silencio, porque el silencio hace la música. Se puede escuchar esa relación con respecto a esa armonía, y una melodía con respecto a la parte grupal
que se une a través del universo en, sobre un estado cognitivo consciente, extrasensorial, con respecto a la percepción, donde cada ser se identifica con este Dios que se manifiesta y se emana a través de todos. O sea, es una corriente universal que viene del Sol central, que viene de, de la parte, de la conciencia universal, más que nada. Y a este respecto también algunas de las experiencias nos han dado a ver o a descubrir cómo corren estas energías de todo el sistema planetario a través de la columna vertebral y hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Una de las experiencias nos daban que todas estas energías que nosotros trabajábamos nos llevaban, esta corriente llevaba, esta energía a través de la columna vertebral del planeta, de la cordillera andina. Nos dábamos cuenta que todas estas energías que corrían de todo lo que hacíamos iban hacia el Amazonas, y el Amazonas tiene que ver con los pulmones. Fíjense en que los pulmones es como que protegen al corazón, y cuando vimos todas estas causas, realmente nos dio un conocimiento sobre cómo trabaja el proceso del cuerpo con respecto a lo que nosotros le entregamos, con respecto a lo que nosotros consumimos mentalmente, con respecto a lo que entendemos espiritualmente. Y en sí, cuando hablamos de verdades absolutas y medias verdades o verdades meridianas, tenemos que aprender a entender de que no tenemos que sostener nada en nosotros, sino que tenemos que trascender las experiencias. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a seguir hablando en relación a lo que nos conecta con este sentido planetario.